Hay un lugar donde nos mostramos tal y como somos, un lugar donde nada podemos ocultar. Hoy nos vamos a ver frente al espejo con Alba Zaret Rodríguez. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Frente al Espejo. Te saluda Alba Zaret Rodríguez, contenta de acompañarte como siempre, llevándote temas que te van a educar y que te van a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Muy contenta porque me encuentro con una gran invitada que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades aquí en Frente al Espejo, Cristina Torres. Cristina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Zaret, gracias por la invitación. Cristina es psicólogo y hoy vamos a estar hablando de un tema que yo sé que a todos en algún punto de nuestra vida lo hemos atravesado: el duelo, la pérdida, cuando perdemos algo. La verdad que es algo que no nos gusta hablar y que preferimos siempre evitar, que preferimos decir, no, mejor vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque nos afecta, porque nos duele. Tal vez hemos perdido un ser querido, hemos perdido algo significativo en nuestra vida. Y recientemente han sucedido situaciones a nivel mundial donde hemos visto personas atravesando un duelo, y no solamente personas, ha sido un duelo por familia, sino hay duelos colectivos que también hemos estado viviendo como sociedad. Por eso este es un tema que hoy consideramos relevante, y gracias Cristina por estar con nosotros hoy para hablar sobre el duelo. ¿Qué importancia, Cristina, tiene el conocer estos temas y realmente cómo podemos calificar las pérdidas a nivel general? Bueno, pues el tema del duelo es un tema bastante no tratado. Casi no se habla en nuestras culturas, a veces decimos hasta no lo invoques. Sí, exactamente, no hablemos ni de hablemos eso. Claro, de eso. Totalmente. Porque es un estado como de temor que entra también como en negación. Exacto. O sea, si no lo miro, no va a pasar. Si yo no hablo de eso, tal vez no pase, pero pues definitivamente yo estoy convencida que lo primero es educar a nuestra mente para entender y aceptar que todos vamos a morir. Exacto. Que la muerte simplemente es un proceso natural de la vida, ¿cierto? Y que pues todo lo vamos a vivir de alguna manera, y tanto por perder nuestros seres queridos, una mascota, cualquier pérdida genera un duelo. Exacto. Algo que es significativo para ti, a lo que tú te has apegado de alguna manera, porque somos seres sociales, no podemos vivir en total independencia porque no fuimos creados de esa manera. Siempre tenemos un apego. Y es un apego, la mayoría de las veces no tan sano, pero generalmente llegamos a tener un apego sano por nuestros seres queridos. Claro. ¿Cierto? Por las cosas que significan para nosotros, el trabajo. El trabajo es una cosa que da significado a la vida de las personas, no es solamente el dinero, la provisión económica, sino que te da un sentido de ser útil, de ser productivo, de ser valioso. Más que todo, muchas veces vemos en los hombres que mucha de su autoestima está basada simplemente en el trabajo. Y cuando ya no está, Y cuando ya no está, pues se Wow. cae todo. Perder una relación, perder un niño. Los niños se los roban cada 40 segundos se roban un niño en los Estados Unidos. Entonces eso genera un duelo que no termina. Claro. Hablabas de prepararse, Cristina, y creo que realmente, como decías, yo creo que como seres humanos realmente y mencionabas eso que es muy típico, no vamos a hablar de ese tema partiendo de allí, las personas no se preparan para enfrentar el duelo cuando es parte de la vida, porque realmente así es el ciclo de la vida. ¿Cómo nos preparamos para estos eventos? ¿Qué es la mejor manera? Que yo creo que nunca nos podemos preparar totalmente, pero ¿cuál sería la mejor manera de uno ya irse preparando para estas situaciones? Pues como en todo, Zaret, lo principal es educarnos. Lo principal es educar a nuestra mente para estar pensando en la realidad, porque el ideal es irreal. Entonces el ideal es que nosotros muriéramos de viejitos, tranquilos en nuestra cama, nos dormimos y ya, nos fuimos de este mundo, pero pues a veces no es así. Lo ideal es que uno no perdiera un hijo, no se muriera un niño, no pasara una tragedia como pasó. Ese sería el ideal, pero pues el ideal es irreal. Entonces la principal manera de prepararnos es primero preparar nuestra mente. Durante la pandemia yo decía, wow, o sea, la salud mental del mundo se fue a pique. Claro.
Y yo decía, necesitamos hacer las paces con la muerte, porque no hay nada peor que vivir en temor. Claro, O sea, claro. y si hoy pasa, y si hoy a mi niño lo roban, y si hoy mi niño se enferma, y si hoy mi marido me deja, y si hoy me echan del trabajo. O sea, no podemos vivir así. O sea, esa es la base de la ansiedad, Exacto. de los ataques de pánico, etcétera, etcétera. Y luego queremos una pastilla mágica que nos arregle eso. Y todo está en nuestra mente. Entonces, la primera forma es educarnos, o sea, estos temas que se exponen y se comparten, ya es una manera en que la gente sabe, wow, hay una ciencia que trata el duelo. Es la tanatología, se llama tanatología. Entonces, muchos ni siquiera saben que existe esto. Cuéntanos un poco sobre la tanatología. Exacto, es como la tanatología es un arte, es la ciencia que trata el duelo. Entonces, esto incluye a los médicos, esto incluye psicólogos, por supuesto, esto incluye las personas que acompañan en los hospicios, en los hogares geriátricos, etcétera. Pero pues allí no está la mayoría de la gente. La mayoría de la gente simplemente recibe un diagnóstico o recibe la mala noticia y arréglate como puedas. Y entonces se pone difícil. Bendito Dios que ahorita tenemos redes sociales y hay avalancha de información. Entonces ya sabemos que la tanatología es esta ciencia que te ayuda a ti a procesar las pérdidas, la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu propia salud. ¿Qué pasa cuando a ti te dicen te queda como un año de vida? Exactamente. Pues hay maneras de afrontarlo todo, porque pues somos nosotros mismos en nuestra mente quien le damos el significado a cada evento de la vida. Tú puedes asumir una noticia de esas como que te queda un año de vida, pues este año lo voy a aprovechar. Claro. Con lo que pueda, o sea, no todos los días, porque voy a tener debilidad, tal vez voy a tener quimioterapia, tal vez no, pero el rato que yo esté bien, yo lo voy a disfrutar. O tú puedes echarte a la pena. Pero está en la educación de tu mente, porque nuestra mente, mira, el cerebro es muy perezoso, perezosísimo, él no quiere gastar energía. Entonces, él se acostumbra a rumiar en los mismos pensamientos y ya eso se vuelve como que andas en la vida inconsciente, realmente. Claro. Porque cualquier noticia, entonces, la tomas de alguna manera y te acostumbras así. Pero la buena cosa es que la neurociencia ha descubierto que nuestro cerebro nunca se cansa de aprender. Así estemos muy viejitos, nuestro cerebro se va, o sea, las neuronas se van renovando también, por neurogénesis se llama. Entonces, lo primero es educar a tu mente para estar en paz con la muerte, para aceptar las pérdidas. Y lo segundo, pues es como incómodo decirlo, pero uno tiene que prepararse financieramente también. Claro. ¿Por qué? Porque pues por lo menos nosotros que somos hispanos viviendo en Estados Unidos y no tenemos ni siquiera familia. Yo, por ejemplo, no tengo, o sea, yo tengo a mi esposo, that's it. En este país y muchos estamos así. Exacto. O sea, ¿qué pasa el día que tú te mueres? Alguien va a tener que pagar por ello. Hombre, hay que prepararse financieramente, hay que tener un seguro de vida y hay que ir aceptando las cosas y prepararse lo mejor posible. Así es, y qué importante definitivamente la palabra clave. Creo que cuando hablamos de duelo es la preparación, porque ya de por sí el evento es difícil o la situación que se viene es complicada, pero cierta preparación va a ayudar a que por lo menos sea más llevadera este caso. ¿Cuáles son las etapas de duelo, Cristina? Las etapas donde una persona, como ya hablábamos, el duelo puede ser por diferentes cosas, una pérdida de un ser querido, pérdida de una mascota, pérdida de un trabajo, una relación sentimental, el moverse de otro país, hay un duelo, hay muchas áreas donde definitivamente hay duelo. Creo que la más, tal vez donde más significado tiene es un ser querido, una persona, y más cuando son eventos trágicos o eventos que definitivamente inesperados. ¿Cuáles son esas etapas que pasa una persona en duelo? Bueno, las etapas del duelo en la psicología por lo menos vienen desde la negación, que es la primera. No puede ser, esto no está pasando, no es cierto, no lo puedo creer y definitivamente no lo puedo aceptar. O sea, negación total. Luego viene un momento de ira. Esto es injusto, pero mira, todos los que hacen mal les va bien. Wow. Pero ¿por qué? Todos los por qué. Y pienso que en esa pregunta se estanca mucho el proceso de aceptación, en querer entender.
y hay situaciones que uno no puede definitivamente entender, o sea, miremos, por ejemplo, el evento catastrófico del fin de semana pasado. Claro. O sea, ¿quién va a comprender esto? Exacto. No hay respuesta. Y más cuando hay de repente niños involucrados, que eso toca más la fibra, y nos estamos refiriendo al evento que sucedió específicamente en un condado en Texas, donde un río se desbordó y se llevó muchísimas personas y donde estaban involucrados niños, que es bastante difícil. Era un campamento de verano, niñas pequeñas, bueno, es terrible y eso da rabia, ¿sabes? Claro. Es ese momento de enojo que uno dice, pero ¿por qué? Bueno, esa es una etapa. Después viene una etapa como de depresión. Entonces ya pega duro, ya es la ausencia, ya dicen los mexicanos, te cae el 20, de que el que se fue y ya no va a volver, y ya piensas que nunca lo vas a superar. Entonces viene la tristeza, el llanto todo el tiempo, el no poder dormir o el dormir todo el tiempo, el no querer levantarse de la cama, la depresión. Es normal. Esa se llama una depresión reactiva porque reacciona a un evento. Después de ello viene como una etapa, a veces, no siempre, como una etapa de negociación. Para quienes tenemos una fe, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, por ejemplo, todavía hay personas desaparecidas. Sí. Entonces es esa negociación de Señor, o sea, si tú me lo traes, yo te juro, yo te prometo que voy a hacer esto, como una negociación de tratar de que no sea verdad. Claro, y que todavía alberga cierta esperanza. En que algo puede cambiar. Y mira, Zaret, que esto es doloroso y es muy problemático cuando pasan estos duelos así, como por ejemplo cuando se roban un niño. Porque si tú lo ves muerto, tú lo lloras y sabes que está aquí claro. Lo enterramos y aquí yo puedo venir a visitarlo. Claro. Y yo sé que está ahí. Pero cuando te roban un niño, ¿tú qué piensas? O sea, hoy sí, cuando lo secuestran, por ejemplo, en nuestros países secuestran por extorsión. Exacto. Hoy sí me lo entregarán, estará vivo, estará muerto, lo tratarán bien, lo habrán sacado del país, se lo habrán llevado. Imagínate, en el mundo hay más de 32 millones de niños y mujeres presos en las redes de trata criminal, de tráfico humano. Entonces, imagínate, o sea, ese es un duelo que no concluye. Claro. Y se pone problemático porque cómo tú aceptas, ¿qué es lo que vas a aceptar? O sea, exacto. Que se lo llevó a alguien que no sabes por qué, vuelve la rabia, vuelve la depresión, vuelve la negación. Ese duelo es problemático y entra esta negociación. Y la etapa final, que es la que todos necesitamos, es la aceptación. Y llegar a esa etapa, Cristina, a veces tal vez tú piensas, ¿cuánto tiempo es un proceso normal de duelo? ¿Qué es lo que en psicología tal vez, porque yo creo que cada persona por supuesto es diferente, sí. Pero más o menos el promedio que dura una persona en un duelo? Pensamos que un duelo normal debería ser como un año. O sea, más de un año se empieza a considerar un duelo problemático porque, o sea, o estás pasando mucho tiempo en depresión. El no pasar un duelo de una forma correcta, vamos a decirlo, tratar de hacerlo bajo estos pasos que tú mencionas, normalmente va a desencadenar una depresión, ¿cierto? Sí, y estos pasos que yo te digo son los que estableció la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue creadora de la tanatología, pero no siempre son en ese orden. Claro. ¿Cierto? Claro. Y no es un camino así que uno diga, llegas aquí a la rabia y luego la depresión y ya la aceptación. No, eso puede ser para allá y para acá porque pues o sea, somos seres humanos y cada cosa que pasa cada día nos afecta. Y vuelve y juega. La manera como nosotros lo estamos, el significado que le seguimos dando, los pensamientos que estamos rumiando, refuerzan la sinapsis del cerebro y se vuelve un patrón automático. Entonces, el llegar a esa aceptación de lo que no puedo cambiar, que es diferente a la resignación, ¿cierto? La resignación es algo que te dice, bueno, pues me tocará aceptarlo como una derrota. Exacto. Y como cuando te divorcias, y esto pues fue una derrota, ¿no? O sea, claro. Y pues sí, de alguna manera, porque nadie se casa para divorciarse. Claro. Pero no lo ves de esa manera, o sea, por eso es tan importante la terapia. Me gusta esa diferencia que hablas de resignación y aceptación. Cuando hay resignación, entonces quiere decir que no es tal vez la manera correcta de poder, que sea esa última etapa en el duelo, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, yo conozco mamás que perdieron a su mamá
y entonces aquello de mi mamá es lo más preciado para mí y de ahí en adelante, o sea, ya les tocó resignarse porque no hay más que hacer, pero siempre viven guardando el dolor, o sea, como esta manera de que si yo paso la página y soy feliz es porque no la quise tanto. Entonces, tengo que guardar este dolor aquí para mí, para que ella sepa y yo sepa y el mundo sepa que yo sí la quería. Wow, eso es increíble, porque muchas es personas increíble, pero fíjate. Sí, no, y que realmente es cierto, que mientras más dolor sientas, es como que, o quieras mantenerlo, mejor dicho, es una muestra de amor y de lealtad hacia esa persona. Por eso el luto, es que es cultural. Tremendo. ¿Recuerdas que antes se usaba que entonces uno guardaba luto por yo no sé cuánto tiempo vistiéndose de negro y yo no sé qué? ¿Por qué? Porque entonces si tú te vistes de otro color o si tú sales, digo yo, a comer con una amiga o después de un divorcio y tú empiezas a salir a otra relación, pues entonces no lo quiso tanto. Exacto, wow. O murió su esposo y entonces ya no lo quiso tanto porque mírela, ya está saliendo, ya está haciendo su vida. Y es una manera, o sea, difícil de aceptar las cosas. Por eso la resignación no te ayuda. Porque como que sigues diciendo, no, pero ya nunca seré la misma. Y cuando hay una aceptación y hay un cierre, es como cuando ya le das un cierre a ese capítulo o a ese evento o esa situación o esa relación o lo que haya sido a ese evento que viviste, ¿cierto? Sí, pero el cierre sin olvidar aquello. Porque nunca vas a olvidar a tu hijo muerto, claro, o sea, ¿cómo lo olvidas? Supuesto. Ni siquiera si fue un aborto espontáneo. Perdiste un bebé que ni siquiera lo viste. Pero, pero empiezas a recordarlo con amor. Dice una tanatóloga muy linda que yo amo y que se llama Gaby Pérez. Y ella dice, el amor le gana al dolor. Wow, tremendo. Lo recuerdo con amor. Sus días fueron los que Dios permitió que fueran, ¿cierto? Para los que somos creyentes, pues Salmo 139 dice eso, todos mis días estaban escritos en tu libro, aunque no había sido ninguno de ellos. Exacto. De tal manera que ahorita perdió la sociedad estas niñas pequeñas, pero en realidad se debería recordar con la aceptación y con amor. Exacto. Sí duele, claro que va a doler, como un proceso de parto. El parto duele y todas decimos que no vamos a poder, pero sí pudimos, la mayoría. Y que no va a tener más hijos, pero vuelve a tener más. Sí, pero es así, o sea, duele, pero tú vas aceptando y conforme va pasando, el cerebro humano es el que guarda el dolor. Decimos el corazón, pero no es el corazón, es nuestro cerebro. Exacto. Y va sanando como sanan las heridas físicas. Yo tengo aquí una cicatriz de una cirugía que me hicieron y pues no me duele. Porque está sana. Pero está la cicatriz. Si ella estuviera infectada y yo la toco, me dolería. Claro, wow. Entonces el corazón, nuestra alma sana muy parecido y se enferma muy parecido a lo físico. Entonces, por eso la resignación no nos sirve. Porque es como que sigues caminando, pero el pie está, o sea, tienes el tobillo lesionado. Tremendo. Ya no caminas igual. Y qué interesante es hacer, porque se usa mucho esas palabras de la resignación, pero creo que esa aclaratoria que acabas de hacer es muy, muy importante. ¿Cómo acompañar a una persona en un duelo? Porque yo creo que esta es una de las cosas a veces más difíciles y genera a veces las personas hay mucha imprudencia cuando una persona está atravesando un momento difícil. A veces no hay ese entendimiento, no hay esa empatía, o en el caso cuando es la familia, a veces el desespero de querer ayudar, pero más bien lo que hacen es entorpecer. Entonces, digamos, ¿cómo se acompaña a una persona cuando está en una pérdida? Sí, mira, es difícil casualmente por lo mismo, porque no tenemos como esta educación, pues porque de eso no se habla y la mayoría no sabemos ni qué decir. Y entonces a veces gente dice, ay, ya no llores más, no lo dejas descansar. Sí. Wow. O sea, y resulta que es que yo no lloro porque yo quiera llorar, es que realmente es una pérdida dolorosa. Claro. O, ay, Dios lo quiso así, ya déjalo en paz, ya él está en mejor lugar. Entonces eso me vuelve a dar rabia, porque yo no quería que esté allá, yo quería que esté aquí conmigo. Exacto. Wow. Cosas como, tienes que ser fuerte. Pues que no puedo. Wow. La verdad, ya no puedo ser más fuerte. ¿Cómo le dices a una mamá ahorita? Tienes que ser fuerte. Pues porque tiene otros hijos. Sí, pero es que esta también era mi hija. Exacto, o esto. Es que tienes más hijos, o sea, como que Menos mal que tienes más hijos. Tremendo, total. Es así. Sí, es que somos imprudentes y la mayoría de las veces
pues la gente lo hace con buena intención, pero sin sabiduría por la misma falta de educación. Entonces, una manera útil para acompañar a alguien es honrar la vida de la persona. Pero antes que nada, hay que validar las emociones de quien está doliendo. Exacto. Así es. Es que es difícil, o sea, no puedes decirle a una persona vuelve y juega. El alma se enferma tanto y tiene heridas y fracturas como tiene el cuerpo humano. Entonces es difícil que alguien tuvo un accidente y se rompió las piernas y la columna y tú le digas, ay, no, ven, levántate, vamos, levántate. O sea, no puede, todo es un proceso y parte mucho como del amor con la compasión, ¿sabes? Porque si tú haces esa analogía y lo recuerdas, en un momento difícil tú sabes que ella no se puede levantar. Claro. Pues qué mejor que quedarme aquí contigo. Exacto. Aquí yo estoy. Haz algo útil por esa persona. Por ejemplo, una mamá soltera. ¿Cuántas de estas personas que perdieron su hijita son mamás solteras? Imagínate, entonces tiene más hijos. O sea, hay que cocinar, hay que ir a comprar mercado, hay que llevar los niños a la escuela, hay que recogerlos de la escuela. Haz eso. Claro. Hacer un acto más de servicio que de repente estar allí recordándole o buscando palabras para ver cómo hace sentir bien a la persona. Sí, y a veces uno le dice a la gente, aquí estoy para lo que necesites. Ella no te va a pedir nada. Generalmente no te lo va a pedir porque, o sea, ahorita en su mente solo hay una cosa. Exacto. Entonces a veces uno puede aliarse con la familia, decir, mira, ayudemos, limpiémosle la casa, vamos a llevar a los niños para otro lado, o sea, al menos dejémosla llorar sola, tranquila. Claro, claro. Pero es que a veces no, está mal visto hasta que lloremos, ya no llores más, ya tienes que ser fuerte, o sea, no. Son esas maneras prácticas de que cualquier persona puede ayudar. Indudablemente, siempre deberíamos ofrecerle a la gente apoyo profesional. Exacto. Porque nada como que si tienes una fractura, ve al ortopedista, ¿no? O sea, yo puedo ayudarte aquí con pañitos y cositas, pero es una fractura. Seguramente necesita un yeso, de pronto hasta cirugía, o sea, claro. Esas son las cosas que uno tiene que como recordar. Exacto. Y en muchos casos, mira, estar ahí con una persona, así sea para acompañarla a llorar. Claro. Y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles a veces y en una sociedad donde las personas a veces como que pensamos que el llorar es algo malo o que es algo negativo, cuando realmente es algo que es necesario. Y en este caso, en una etapa de duelo, porque a veces pasa, Cristina, que hay personas que tienen una negación al caso, a la situación, y más bien en lugar de llorar y esto entran en una evasión. ¿Qué pasa con ese tipo de casos? Sí, no, eso va a explotar. Eso explota en algún momento porque es como la olla express, ¿no? Eso va acumulando ahí gas y vapor y de todo, y en algún momento va a explotar porque es necesario hacer los procesos. Mira, es difícil, o a veces las personas quieren evadir la realidad y entonces nos vamos también a los vicios. Se vuelve un comportamiento un poco autodestructivo. Claro. Inconsciente. Entonces, lo único que podemos hacer en todos esos casos es ofrecer ayuda terapéutica. Claro. O sea, mira, conozco a alguien, por cierto, yo soy psicóloga. Porque es que llega un momento en que sí necesitas... Ahí necesita la persona definitivamente un acompañamiento. Sí. Y yo creo que cuando el duelo manejarlo en estos casos de esa forma es mucho peor, porque cuando no lo quieres llorar y no quieres aceptarlo y buscas otra vía alterna, como hablas de las adicciones o otras cosas, eso va a resultar peor. Y va a ser un proceso que va a ser tal vez mucho más largo de salir. Y la verdad que no es fácil, definitivamente vivir el duelo es algo muy difícil, como decía al principio, no queremos hablar de estos temas y a veces uno dice, no, pero... Cuando ves situaciones, dice, es necesario hablar del duelo, es necesario que nos preparemos lo mejor que podamos. Nunca lo vamos a hacer de la manera perfecta porque es difícil, pero... Y no existe la manera perfecta. Exacto. Ahora, Cristina, ya a ir finalizando, ¿cómo encontrarle significado a los eventos difíciles? Porque a veces, a mí me impresiona, he hecho muchas entrevistas a personas que luego de pérdidas tan significativas, de allí salieron cosas increíbles, o la persona comenzó a hacer algo que nunca se imaginó, o parece mentira que a veces el dolor puede ser un trampolín para cosas impresionantes.
Sí, de nuevo, otra vez, todo está aquí en la mente, ¿no? Cuando nosotros estamos en un proceso, o sea, entramos en un proceso de aceptación de la pérdida, buscamos eso. Entonces siempre se ve, por ejemplo, que crean fundaciones, por ejemplo, si su hijo murió de cáncer, crean fundaciones o apoyan la investigación contra el cáncer para que otras personas no pasen lo mismo, se pueda prevenir, etcétera, etcétera. Y esa es una manera de darle significado a una pérdida. Por ejemplo, si alguien pierde una mascota, pues una manera de darle significado a la cosa y de que sea una manera agradable y saludable de procesarlo es, tú puedes ayudar a una fundación de perritos, de mascotas, o puede ser foster, yo soy foster de gatitos. Entonces, pues hay cosas que se pueden hacer. Tú puedes escribir un libro. Mira que son muy esperanzadoras las historias de las personas que han hecho esto y lo otro y encuentran algo positivo en esa pérdida. A veces el dolor es la semilla que nos ayuda a florecer en ciertas áreas. Wow, tremendo. Fíjate que hace poco escuché una entrevista que a mí me impactó mucho y justamente era un papá que perdió su hija, pero esa hija tenía una hija y ellos quedaron criando a la nieta. Y le preguntan, el entrevistador le pregunta, ¿tú cambiarías la historia si tuvieras la posibilidad? Porque esta nieta se convirtió prácticamente ahora en esa hija. Él dice, no. Yo allí quedé, y es justamente a esto lo que estamos hablando, cuando por un dolor tan difícil, pero hay otras cosas que agregaron valor a tu vida. Y yo digo, wow, llegar a ese punto en la vida, cuando atraviesas una situación tan compleja, que yo creo que no existe algo, perder un hijo, yo creo que sería una de las cosas más trágicas que uno puede vivir. Sin embargo, cuando le consigues significado a ese dolor, Cristina, es algo impresionante. Es algo maravilloso porque, ¿sabes? Esto te da ganas de vivir. Exacto, así es. Pero para eso necesitas cambiar la manera de pensar, ¿no? Y la manera de ver las cosas. Por ejemplo, cuando fallece una persona y no te atreves a sacar sus cosas, no te atreves ni a entrar a su cuarto. ¿Tuviste esta película de Will Smith, la de Belleza Colateral? No. Es muy linda porque todo comienza porque él niega cosas y entonces hay una mujer que lo invita a un grupo de apoyo, no sé qué, y cuando él decide ir allá, él perdió a su niña de 6 años, pero él no podía ni siquiera pronunciar su nombre. Wow, tremendo. Entonces, el empezar a practicar, a acercarse a otras personas que también han tenido pérdidas, te brinda mucha esperanza, porque dice, bueno, ella lo superó, yo puedo. Así es, qué hermoso. Definitivamente que es difícil y no es nada sencillo, pero cuando le conseguimos significado a las cosas difíciles, yo creo que esto cobra un valor maravilloso y de verdad de eso hay muchísimas historias. Hay una entrevista que hice a una mamá que perdió a su hijo en un accidente y ella dice, cuando la contestación a tu milagro es no, porque este muchacho estuvo en terapia intensiva luchando, pero a la final no sobrevivió. Y cuando tú la escuchas a ella ahora diciendo, acepté que no, hubo un no de parte de Dios. O sea, yo digo, wow, de verdad que llegar a ese punto es algo impresionante. Pero ella ha escrito ya 2 libros, lo que tú estás mencionando, a raíz de esta situación. Cristina, ya estamos finalizando. Algo que mencionabas al principio era la preparación. En este caso, actualmente estás trabajando, apoyando familias, asesorándolos. Queremos que nos cuentes en un minuto rápidamente lo que haces. En un minutico. Bueno, pues como mencioné hace un ratito, cada 40 segundos se roban un niño en los Estados Unidos y Texas encabeza el listado, pues porque somos frontera, ¿no? Primero es prepararnos, o sea, tenemos que tener toda la información de los niños, tenemos que tener un testamento, o sea, nosotros somos hispanos, somos inmigrantes en este país, la mayoría ni familia tenemos aquí, y si llega a pasar un evento, los niños van al sistema foster, etcétera. Entonces, lo mejor es prepararnos con todas estas herramientas, pues estamos para eso. Para Así eso es. Mismo. Cristina es psicólogo y también es asesora de seguros y cualquier información que necesiten, ella está a la orden. Y de verdad, Cristina, gracias. ¿Dónde las personas te pueden ubicar? A través de Saret. No, mentiras. También en Instagram, @sancristo3000.
Y pues mi número, 214-299-1360. Así es, qué importante el poder tener siempre apoyo y sobre todo apoyo terapéutico ante eventos y ante situaciones que la verdad no queremos que sucedan, pero llegan, pero suceden y tenemos que buscar ayuda. Cristina, gracias por estar con nosotros hoy aquí en este programa. Amigos, nosotros hemos llegado al final de Frente al Espejo. Recuerden este programa en las plataformas de Movida Hispana. Por favor, búsquenlo y compártanlo. Hemos llegado al final. Hoy conociste una gran historia que te hizo ver Frente al Espejo con Alba Zaret Rodríguez por Movida Hispana.